Que el Señor le bendiga. ¿O no quiere que el Señor le bendiga? Amén. Estamos en problemas si no tenemos la bendición de Dios, ¿verdad? La bendición de Dios tiene que estar todo el tiempo. Tiene que ser un adorno para nosotros, ¿verdad? En el libro de Proverbios conocemos ahí que dice: cuando tengas la verdad, tomala, abrazala y no la sueltes, tenela como un collar, ¿verdad? Y continuamente tenemos que caminar por medio de ella. Y la bendición de Dios está siempre en la obediencia. Siempre que un cristiano, un creyente, tome la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Ustedes saben que esto no es, la salvación no es por obra, pero sí, una vez que el Señor ya te ha regalado la fe, uno va caminando día a día obedeciendo al Evangelio. Y ahí es donde podemos ver a un creyente que realmente está vivo, diríamos, ¿verdad? En una oportunidad me encontré con tres jovencitas en Puerto Madre y venían a predicarme el Evangelio. ¡Qué hermoso! Es sorprendente porque estaba sentado yo con Máximo y bueno, estábamos en la familia, pero estábamos sentados y de repente se vienen y le dan unos caramelitos por el día de la Biblia. Y me sorprendió porque, a ver, yo siempre quiero ir más allá, ¿no? Quiero saber un poquito más. Y le pregunté realmente, ¿no? Le hice ciertas preguntas que uno tiene esa curiosidad, uno que hace evangelismo afuera, siempre tiene, ¿no?, esa charla con las personas y quería ir más allá. Y le hice ciertas preguntas sobre quién es Dios. ¿Quién dice ellos? ¿Quién es Jesús para ellos? Y ahí nos pusimos a charlar y tuvimos una charla tendida donde pudimos hablar y ampliar un poco más el Evangelio. Y ahí me di cuenta que esas personas estaban vivas. Es grandioso ver a unas personas que te llevan por el Evangelio y te muestran a Cristo, al Cristo resucitado, a este Cristo que salva. Es hermoso y pudimos hablar un montón y yo digo, qué hermoso que es entender que el Evangelio salva, que el Evangelio tiene poder en las vidas para transformación de las vidas y no solamente de una, sino de muchas. Vamos a Romanos capítulo 2, verso del 1 al 5. Recuerden que estamos haciendo una predicación sistemática, ¿sí?, donde tomamos el libro de Romanos y tratamos de extraer riquezas de la palabra de Dios y poder conocer más a este Dios, el Dios de la Biblia, poder conocerle más, conocer sus pensamientos, su voluntad, lo que Él inspiró en su palabra. Romanos capítulo 2 dice así. Creo que tocamos el versículo 1 el viernes anterior. Por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ustedes saben que todos los reformadores consideraron a Romanos como la clave
que Dios ha dado ¿para qué? Para entender toda la Biblia. De hecho, en Romanos está todo el Evangelio. Y podemos ahí, en el libro de Romanos, Pablo reúne todos los temas mayores para que nosotros podamos comprender las Escrituras, ¿verdad? Bueno, pecado, ley, juicio, el destino del ser humano, fe, obras, gracia, justificación, santificación, elección, plan de salvación, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la esperanza del cristiano, la naturaleza y la vida de la iglesia. Todo eso está en estos 16 capítulos de Romanos. Así que bienvenidos a bordo y bueno, despeguemos nomás, ¿sí? Así que tenemos para poder extraer estas riquezas que tiene la palabra de Dios para nosotros y comprender realmente las doctrinas, estas doctrinas que tienen el Romanos, que son temas muy profundos. De hecho, les voy a decir que ustedes saben, hay olor a cable, no sé si... Ustedes saben que ¿está bien, no? ¿Todo en orden? Ustedes saben que los grandes avivamientos vinieron por la carta de los Romanos. De hecho, podemos ver que ahí se muestra la justificación que es por la fe, de la cual, bueno, seguramente que se va a hablar un poco sobre la reforma el viernes que viene. Así que vengan, como dijo Erika, inviten, que va a ser muy interesante para aprender, para conocer más de la historia y conocer de los fundamentos que tenemos nosotros como creyentes, como protestantes, ¿verdad? El mensaje de la epístola a los romanos provocó muchos avivamientos a medida que la gente descubre la grandeza de Dios y su gracia para nosotros. En el Evangelio está revelada la justicia de Dios, que en el centro del Evangelio, ¿se acuerdan ustedes que tocamos las dos doctrinas que están en el centro del Evangelio? Que es la doctrina de la justificación por la fe y la expiación sustitutoria. En Romanos capítulo 3, versos 24 al 25, podemos extraer estas verdades que la palabra de Dios nos enseña. Esta propiciación necesaria es necesaria porque la ira de Dios se revela desde el cielo, capítulo 1, verso 18. La propiciación de Dios, del Señor, del Señor Jesucristo, es necesaria porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que se opone a los hombres, ¿verdad? Y si el ser humano quiere reconciliarse con Dios, si usted y yo tenemos el deseo o queremos reconciliarnos con Dios, esta ira debe ser removida. ¿Se va entendiendo? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia que los hombres se imponen con la injusticia del hombre, ¿verdad? Por lo tanto, la propiciación de Cristo es necesaria para usted y para mí y para toda la humanidad, si es necesario, para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la ira de Dios debe ser removida. ¿Cómo puede ser removida la ira de Dios? Bueno, Jesús es el sacrificio sustitutorio que soporta esta ira. La palabra de Dios nos enseña sobre estas doctrinas fundamentales que nosotros debemos entender. Que siempre la tocamos, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser algo fundamental para nosotros, para caminar en el Evangelio. Bueno, y Jesús, que es el sacrificio sustitutorio que soporta esta ira, toma nuestro lugar, toma tu lugar, toma mi lugar y se pone
como en el lugar que a nosotros nos correspondía. Dios ofreció públicamente a Cristo como expiación. ¿Se va entendiendo? ¿Se acuerdan, no, lo que es propiciación, expiación, ¿sí? Sustitución? ¿Se acuerdan? Lo que es expiación, eso es muy importante también, porque necesitamos saber estas ideas que son muy importantes para nosotros. Ustedes saben que tiene que ser importante para nosotros. Bueno, Dios ofreció públicamente a Cristo como expiación para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tuviere fe en Jesús. ¿Por qué dice que a fin de que Él sea justo? Si Dios es un Dios justo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entonces Dios no pudo perdonar? ¿Se acuerdan que tocamos este tema, que Dios no puede perdonar a todos? Si Dios es un Dios justo y bueno, puede perdonar a todos desde el cielo. Pero no, recuerden ustedes que las doctrinas, los atributos de Dios van todos de la mano. Así también como Él es justo, también tiene que dar su justicia, pero Él es bueno, Él es amor, dice. Por tanto, esa justicia que Él tenía que dar retribución al hombre, se la dio a su Hijo Jesús. La ira de Dios cayó sobre su Hijo. Por eso ahí se demuestra el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o sea, para que todo aquel que ponga su esperanza, su fe en Jesucristo, ¿en cuál? Que Él es nuestra propiciación. Él es el que nos cuida de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Él nos guarda. Y por eso mismo el amor de Dios se demuestra ahí. Un Dios más bondadoso que el que tenemos nosotros no hay. No existe. Ese amor se demostró ahí, en la justicia de Dios. Por eso dice, a fin, dice en capítulo 3, verso 26, dice, a fin de que Él sea justo. Por lo tanto, Dios sigue siendo justo. Y uno puede decir, no, pero a Él le falta de amor porque muchos se van al infierno y pocos son los que se salvan. No, Él es justo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que sigue siendo justo? Porque Él derrama su justicia, pero a su vez trae misericordia por medio de su Hijo. ¿Se entiende? Bueno, por eso mismo dice que Él todavía, y Él sigue siendo justo en su trono. Y es el que justifica a los que ponen su fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Bien, ¿se entiende o no? ¿Se va entendiendo? Bueno, lo que acá en el capítulo 2 de Romanos, cuando dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, y le empieza a dar una charla. Tiene un personaje imaginario acá. El apóstol Pablo pone un personaje imaginario donde le comienza a hablar, ¿no? Y podemos ver ahí que le dice que no hay excusa para vos que pensás que solamente este juicio del que viene hablando en el capítulo 1, que solamente es para los gentiles, para aquellos que no conocen la ley, y que le dice no, porque la ira de Dios se revela contra aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios, las leyes, pero vos que pensás que estás exento, que estás afuera de eso, eres inexcusable, dice, porque vos, quien quiera que seas, cualquier ser humano, judío, griego, gentil, quien quiera que sea, dice, sos inexcusable, no tenés excusa, porque vos que juzgás a aquellos que supuestamente desobedecen a Dios, vos estás haciendo un juicio personal con otro. Y ese juicio lo estás haciendo con conocimiento. Cuando juzgás a alguien que viola la ley de Dios, que peca, estás haciendo un juicio, te estás poniendo de juez
y estás haciendo un motivo de que lo que estás diciendo es para vos también. Tú que juzgas, dice, te condenas a ti mismo porque tú juzgas y haces lo mismo. Todos los seres humanos, dicen en el capítulo 3, han pecado. No hay un justo. Nadie puede juzgar a otro y decirle yo estoy excluido de esta ley que nos demanda el Señor para condena. Y ustedes saben que el Evangelio es para todos, absolutamente todos los grupos de este mundo, digamos, de esta sociedad. Lamentablemente hay ciertos grupos o cierto grupo que creen que no están dentro de lo que el Evangelio o lo que la palabra de Dios nos enseña que es parte también, que ellos son parte de esta condenación, para decirlo así. Ustedes saben que hay muchas personas que cuando uno le va a predicar el Evangelio te dicen, no, mirá, mejor predicar a aquel necesita del Señor, aquel necesita del Evangelio. Yo paso, yo estoy bien, ¿no? Es como que vivir moralmente o hacer algo en la sociedad o que vos seas alguien en la sociedad te hace como una exclusividad de formar un grupo en el cual vos estás exento de esa justicia de la cual también va a caer sobre él. No sé si le ha pasado a usted, no, vos sabés que los delincuentes necesitan el Evangelio. ¿Para qué? Bueno, porque ellos rompen las reglas morales. Y necesitan porque necesitan introducirse a la sociedad, porque tienen que vivir una vida moralmente bien. Todo pasa por la moralidad. Y acá el Evangelio dice otra cosa, es como que incluye a todos, absolutamente todos. Nadie va a escapar de este juicio de Dios. Eres inexcusable, dice el Romano, ¿verdad? Y todos dicen, no, es para delincuentes, para los drogadictos, para las prostitutas, para todos aquellos que rompen las reglas, que necesitan vivir moralmente correcto, moralmente bien. Para mí no, yo paso, yo vivo bien, no le hago mal a nadie, no insulto a nadie, no golpeo a nadie, vivo bien, vivo una vida bien. Es más, en la sociedad estoy bien visto. Tengo un pantallazo, digamos, de mi vida bien. En la sociedad, con mis vecinos, con mi familia. No necesito el Evangelio. Yo diría, esto es como querer darle un medicamento a una persona que no cree estar enferma. Si usted le lleva un medicamento a alguien que no cree estar enfermo, te va a decir, no, yo no estoy enfermo. A no ser que la persona conozca su condición. Y acá lo que el Evangelio, lo que el apóstol Pablo está haciendo, está mostrándole que cualquier persona, cualquier tribu, nación, cualquier lengua, cualquier persona que esté en el planeta Tierra merece las mismas justicia o el mismo juicio de Dios, en la cual la ira de Dios va a caer sobre aquellos que no tienen esa justicia que demanda el Señor. Por eso le dice, ¿no? Y vuelve continuamente el apóstol Pablo a decirle, ¿no? Va atrás y, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 16, habla sobre el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos enseña acá que no hay absolutamente nadie que no necesite el Evangelio, porque ninguno, ni usted ni yo, ni ninguna persona llega al nivel, digamos, que pueda alcanzar por sus propios esfuerzos o por sus propios méritos la justicia de Dios o la justicia que Dios demanda. La única manera de salvarse, de hecho nosotros predicamos esto, la única manera de salvarse es aceptar el regalo de la justicia
que Dios ofrece en el Evangelio por medio de la fe. Esa es la única manera de salvarse, que es en el Hijo de Dios, en Jesucristo. En el capítulo, lo que leímos recién, capítulo 1, versos 16 y 17. Fuera de esta justicia si estamos bajo la ira de Dios. Todos los seres, por eso dice, sos inexcusable. Necesitas la justicia de Dios. Necesitas ser justificado. Necesitas ser declarados no culpables delante de un Dios justo y un Dios santo. Necesitas la justicia de Dios. ¿Para qué? Para entrar al cielo. Necesitas ser justificado. Quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Tú que juzgas y haces lo mismo. Ahora digo, ¿se va entendiendo? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda escapar de la ira de Dios, a menos que tengamos puesta nuestra fe en el Hijo de Dios, para que su justicia pueda estar en nosotros y podamos entrar al cielo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta para que se puedan ir entendiendo esto. Ahora, y muchos pueden decir, no, pero yo vivo bien, moralmente bien, no peco, o sea, no peco a lo que deliberadamente y bueno, los otros necesitan el Evangelio. Ahora, si yo te pregunto, Jesús dice en el Sermón del Monte, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o a una persona para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Si yo le pregunto a usted, y usted me dice, no, yo soy cristiano ahora, ya no hago. ¿Nunca miraste a nadie para codiciarla? No me conteste. No me conteste. Es personalmente. ¿Vieron que necesitamos la justicia de Dios? Necesitamos el perdón de Dios. Porque lo que hizo Jesús ahí es reforzar la ley. Porque todos creían, no, pero el mismo acto de adulterio es cuando una persona está en el mismo acto de adulterio. No. Cuando uno mira, ya cometió adulterio en su corazón, porque ya pasó por sus pensamientos, para que después mismo uno haga el acto, pero ya lo tiene en su corazón. Necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos ser justificados y poner la fe en Jesucristo. Ahora dice Jesús, no matarás, ¿no? Dice, pero cualquiera que odia a su prójimo es un homicida. ¿Nunca te peleaste con nadie? ¿Nunca insultaste a nadie? ¿Nunca te enojaste con nadie? Muchas personas, ustedes saben que, se quieren justificar a sí mismos, ¿verdad? Se justifican a sí mismos diciendo, no, yo la verdad que nunca mentí, nunca robé, nunca hice nada malo. No, eso lo hacen los demás porque, bueno, sí, hermano, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, por eso necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos que Dios nos perdone. Necesitamos que Dios nos libre, Cristo nos libre de la ira de Dios. Y eso está, como dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe en el Evangelio. En el versículo 18 explica por qué necesitamos esta justicia, por lo mismo que estamos hablando. Y bueno, habla en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios, bueno, en el 19, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Que la revelación, el universo, todas las cosas que nosotros vemos, es la revelación, la obra de Dios, que se revela, digamos, su eterno poder y deidad, se muestra por medio de las cosas visibles, hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa. Esto es como toda la creación, es un libro abierto que Dios te muestra. En el Salmo 19, Salmo 19 dice, la gloria de Dios, en el Salmo 119,
Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que usted ve, eso es una revelación natural o general, se le llama. Que todos los seres humanos no van a escapar en el día del juicio y no van a decir, no, Señor, yo no te conocí. Pues todos conocieron a Dios, dice la Biblia. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le dieron gloria a Dios como debe ser, sino que fueron tras las criaturas. ¿Se entiende? Que ningún ser humano puede excusarse delante de Dios porque Él sigue siendo justo. Y a la vez, el amor de Dios para con todos aquellos que vienen. Dice, en el versículo 5 dice, en el versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Las personas abusan de eso. Las personas abusan del tiempo, como que no pasa nada. Que no pasa nada. Pero esa ira de Dios está latente para aquellos que no ponen su fe en Jesucristo. La necesitamos urgente, hermano. Yo creo que todos acá hemos puesto la fe en Jesucristo. Pero bueno, estamos haciendo una predicación sistemática y es importante que entendamos que ningún ser humano puede excusarse delante de Dios porque conocieron a Dios. Todas las personas, tanto el incrédulo como aquellos que se llaman ateos, como absolutamente todas las personas, judíos, griegos, gentiles, todos conocieron a Dios por medio de ¿qué? De la creación, de la revelación natural o general. Después entendemos que hay una revelación especial, que eso viene solamente de la palabra de Dios, cuando Dios trae convicción, cuando el Espíritu Santo trae convicción al corazón, ¿verdad? Pero nadie tiene excusa. Eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 2, que con Dios no hay imparcialidad. Dios no es imparcial. Está bien, ¿no? Está bien dicho, ¿no? ¿Sí? No es imparcial. Así que tenemos que entender esto, es muy importante. Sabemos, en el versículo 2 dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Nadie, ningún ser humano puede decir el Evangelio es exclusivamente para los pecadores, para aquellos que necesitan, para los que rompen las reglas de esta sociedad. No. Por eso mismo, acuérdense que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, Dios es un Dios justo. Y por lo tanto, los 10 mandamientos es el carácter moral de Dios. Ustedes lo sabían. Es el carácter moral de Dios. Y usted ni yo pudimos cumplir y no lo podemos cumplir por completo. Nada, absolutamente nada. Todos quebrantamos los mandamientos de Dios. Y todos vamos a caer sobre esa ira de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo vino a tomar ese lugar en el cual vos y yo teníamos que caer. Y hoy tenemos la gracia, el favor, la misericordia de Dios, que Él tomó mi lugar. Eso es una buena noticia, hermano. Y es una buena noticia para vos también. Que Jesucristo, en su inmenso amor, dice que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y que no hay que abusar de lo que Dios hizo ya en la cruz del Calvario. Porque Él dice que Él murió, en Hebreos dice, ¿no? Él murió una sola vez y para siempre. Ya después de eso no hay más sacrificio que hacer. Así que entendemos eso, que la arrogancia religiosa viene de un corazón endurecido. Ustedes saben que aquellos que vieron los milagros de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versos 20 al 24. Miren lo importante que es, muchas personas endurecen el corazón, sabiendo que hay un Dios
que es verdadero, y sabiendo que la Biblia enseña que todas las cosas que se ven, todo lo que nosotros, el universo, todas las cosas que se ven, es porque la hizo el Creador. Bueno, en Salmo 19 lo que leímos, la hizo, todo fue creado por Dios, y que nadie tiene excusa. Miren cómo endurecen el corazón las personas, muchas personas, al Evangelio. Versículo 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido del silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vieron los milagros del Señor, lo vieron, en vivo y en directo, ¿no? Vamos a decirlo así, en vivo y en directo, al Dios que se hizo hombre. Impresionante, hermano. ¿Qué pasaría si hoy viniera Jesús y hiciera personalmente estos milagros? ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Verdad? ¿Cómo estaría nuestro corazón? Bueno, hay muchas personas que endurecen el corazón al Evangelio y dicen: no, esto no es para mí. Yo tengo una vida religiosamente bien, pero la Biblia nos dice que nadie puede excusarse delante de Dios, y por lo tanto necesitamos entender y atender y escuchar y prestar atención a que solamente necesitamos la propiciación, necesitamos la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Solamente que tenemos que poner, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, y por lo tanto nosotros, poniendo nuestra fe en Jesucristo, en la obra expiatoria que Él hizo en la cruz, podemos ser justificados delante de Dios. Así que tenemos una buena noticia, hermano.